Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Estamos leyendo Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1 hasta el 22. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, viniendo sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, revestidos de que enseñasen al pueblo y anuncien en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el nombre de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habías hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de que haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, en a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros de los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo que podamos ser salvos. Entonces, viendo el duelo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces los ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulga más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablan de aquí en adelante al hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, los enterminaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces amenazaron y les soltaron, no hallaron ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban al Dios por lo que se habían hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Recordándoles de sus acciones contra Jesús. Le recordaba que por sus acciones fue que mataron a Jesús, autor de la vida. ¿Se acuerda de eso? ¿Verdad? Mas el resultado de todo esto no fue solamente por sus acciones, sino fue así porque Dios ya lo había propuesto que así fuera, ¿verdad? Porque mire, ya sea que el pueblo o no hubiera protestado o dicho que crucificaran al Señor Jesús, esto ya estaba destinado desde muy antes de la fundación del mundo. ¿Ve? Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y como para verlo, mire, vamos a Isaías 53. Y esto es algo
de que nos habla de ese hecho. Isaías 53 del 10 al 12. Del 10 al 12. Mire lo que nos dice. Isaías 53 del 10 al 12. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y ve aquí, mire, y esto es lo que a veces nos falla, que dice, habla, justificará a mi siervo justo a muchos. Ve, no dice a todos, ¿verdad? Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Aquí está otra vez, de muchos. Y orando por los transgresores. ¿Ve? Esto es de lo que digo, ¿ve? Que ya si sea que el pueblo de Israel hubiera pedido que le crucificaran, no le hace. Lo hubieran hecho o no, no hubiera tenido diferencia. ¿Ve? Porque esto ya estaba destinado. Y este era el destino del Señor Jesús. Al no haber sido así, ¿dónde estuviéramos nosotros? En la oscuridad, exacto, ve, en las tinieblas. Ve, y aún así, ahora, hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Ve, los resultados de esto, que dice que justificará a muchos y llevará los pecados de muchos, no de todos. Ve, tristemente es la realidad que vemos. Sí, hermano. Miro otra vez mis notas. Aquí, brother, really? Mire, ok, seguimos, mire. No obstante, sus acciones, aunque fueron por ignorancia a la palabra y la influencia de sus líderes, contribuyeron en el hecho que resultó en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Aún así, en la misma reprimenda, Pedro les ofrece la manera de ser perdonados de sus pecados y recibir la paz de Dios. ¿Qué dijeron estos hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Ve? Y Pedro les dijo, en Hechos 3:19 les dice, Hechos 3:19, dice así, dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ve. Y esto es precisamente lo que muchos de nosotros debemos de hacer, hermanos. Mire, yo en lo personal le puedo decir que yo le pido perdón a Dios en el nombre de Jesús a diario. A diario. Ve. Porque al momento que mi conciencia no se conmueva de algo que yo hice, debo de preocuparme, hermanos. Ve. Porque nadie de nosotros debe pensar, oh, hoy no pequé. Really. Ve. No. Sí, es lo que nos estira, ve. Y al momento que no lo haga, preocúpese. Ve. Porque eso es lo que nos debe de conmover el Espíritu Santo, que sabes que no andas bien. No andas bien. Ve. Uno, mire, en Jeremías, ¿qué nos dice? El corazón es que engañoso. Ve, y uno es el peor enemigo de uno mismo, que uno mismo va a tratar de justificar lo que uno anda haciendo para sentirse bien y seguir en ello. Ve, por eso es cuando uno debe de estar alerta. Como resultado de todo esto,
5,000 creyeron en la muerte y resurrección de Jesús para salvación, hermanos. Ve, 5,000. Porque en el primer discurso que hizo Pedro, ¿cuántos se salvaron? 3,000. Ve, ahí ¿qué les dijo Pedro a ellos? ¿Qué deberían de hacer? Arrepentidos y bautícense. Ve, esta vez les dijo arrepentidos y conviértanse. Ve. Y el resultado de ambos fueron 3,000 primero que se añadieron a la iglesia, y esta vez 5,000 fueron los que creyeron. Ve, pero en mí queda esa preguntita. Ve, porque en la otra es claro que dice, se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Esta vez solo dice, creyeron. Ve, ¿cuántos de aquí no creen? Pero no se afirman. ¿Ve? O de donde quiera, no necesariamente aquí. Hay muchos que creen, pero ¿dónde nos encontramos? Sí, vean. Oh, sí, creo, yo sé. No diga de mis hijos, haz esto y aquello. Oh, yo sé. ¿Pero qué es lo que hacen? Nada. Pero estoy seguro que solo yo. Qué caray. Bueno. Tristemente, a pesar de la unción del Espíritu Santo sobre Pedro para hablar con denuedo y explicar cómo el milagro fue hecho por la fe en el nombre de Jesús, no todos creyeron, hermanos. ¿Por qué lo digo? ¿Quién vino contra ellos? Los religiosos. ¿Ve? Fariseos, saduceos, que dice, todos los sacerdotes y sus familiares vinieron contra ellos para pronto. ¿Ve? Y en eso, ve, es lo que usted tocó, hermano, de que repiten lo mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se afanan, se aferran a sus modos, a su manera, a su voluntad. Y eso es cuando también uno comete error. Porque uno cree que uno conoce y sabe mejor. Y es cuando uno se equivoca. Como digo, ve, no fue suficiente para alcanzar a todos los que miraron la obra del Espíritu Santo a través de Pedro y Juan de ese día. ¿Qué fue lo que hicieron ellos de ese día? ¿Qué fue lo que los trajo hasta aquí? Vamos a recordar. Sí. ¿Por qué ahora vienen contra Pedro y Juan los religiosos? ¿Qué fue lo que hicieron? Sí, pero anteriormente, ¿qué hicieron? Porque ahora lo que hablan es la resurrección. Pero antes que eso, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué acciones tomaron? ¿Qué dijo? Sí, ahí dice un cojo, sanaron a un cojo, ¿verdad? Pero sí, paralítico, sí. ¿Ve? Eso fue lo que los llevó hasta este momento, ¿ve? Y fue el discurso de Pedro que los trajo hasta aquí. ¿Por qué? Porque Pedro empezó a hablar de la resurrección, ¿ve? Y como ya le mencioné, los saduceos no creen en eso, en la resurrección. ¿Okay? Y ahorita vamos a verlo, mire. En este encuentro fueron los religiosos que vinieron contra los apóstoles porque no aceptaban que ahora existía otro camino al perdón de pecados y la salvación fuera del sacrificio en el templo. Porque ellos entonces era lo que practicaban, ¿ve? Que para obtener el perdón, aunque no lo quitaba, no solo lo cubría, el sacrificio de algo, de un animal, ¿verdad? Y era lo que no veían ellos, que ahora había alguien superior a ese sacrificio, ¿ve? Que ya quitaba el pecado de una vez por todas. Mire, nuevamente le repito, que eso es lo que a veces uno es incrédulo, ¿ve? Que no cree que una sola persona con un solo sacrificio pudo haber quitado el pecado de todo el mundo. ¿Ve? ¿Por qué lo digo? Porque ve, nosotros nos ponemos a pensar humanamente. El Señor Jesús no era humano, era mucho superior que cualquiera de nosotros. Hijo de Dios. ¿Ve? A pesar que supuestamente se habían deshecho de Jesús, los religiosos
Aún continuaban tramando contra los apóstoles, como cuando Jesús caminó en la tierra haciendo milagros. Mire, vamos a ver lo que hicieron anteriormente los religiosos. Juan 11, 47 y 48. Que ahora es lo mismo que hacen contra los apóstoles. Por eso el necio vuelve a lo mismo. Juan 47 y 48. Juan 11, disculpe, 47 y 48. Mire lo que nos dice. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Ve? Ahí le dejamos. ¿Ve? Así es que lo mismo ahora están haciendo contra los apóstoles. Se reúnen. ¿Para qué? Para detenerlos de lo que están haciendo. ¿Ve? Esos mismos grupos continúan con la misma indignación contra los apóstoles. Con más razón, ahora, porque se atreven a hablar de la resurrección de Jesús como un hecho. ¿Ve? Que nosotros sabemos que eso es precisamente lo que es una verdad. ¿Ve? Pero si alguien no cree en eso, lo va a cuestionar. ¿Ve? Va a tratar de callarlo. Empiezo, en Hechos 4, 1 y 2. Dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Ve? Esto es lo que causa en ellos la consternación. ¿Ve? De que están hablando ahora de la resurrección de Jesús. ¿Ve? ¿Por qué? Nuevamente le digo, porque los saduceos no creen en eso. ¿Ve? La resurrección de los muertos es lo que ahora los apóstoles enseñan. Esto es algo que los saduceos no creen, por eso ahora los persiguen y quieren callarlos. Mire lo que nos enseña de esto. Vamos a Hechos 23. Hechos 23 del 6 al 8. Mire lo que nos dice, Hechos 23 del 6 al 8. Era cuando acusaban a Pablo de que querían, matarlo también. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Ve? Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. ¿Ve? Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Ve? Ya. Y mire, y lo triste es, créeme, leí bastante sobre todo esto. Los saduceos se dicen que eran los más ricos, ¿ve? Los que tenían posiciones más en el templo. Así es que, ¿qué hacían ahí si no creen en nada de esto? ¿Ve? En Juan también nos dice que si negamos el nombre de Jesús, ¿qué somos? Anticristos. ¿Ve? Así es que, ¿qué son ellos? ¿Qué representan? Es algo de considerar, ¿verdad? Yeah. No creían en nada más. Y dice aquí, ni ángeles, ni ángel, ni espíritu, ni resurrección. ¿Ve? Tan grande fue el resentimiento de los religiosos contra los apóstoles que arrestaban a Pedro y a Juan para detener la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver que en vano fue.
¿verdad? Sigo en Hechos 4, del 3 y 4. Hechos 4, 3 y 4. Dice así: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aquí está, mire. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ve. Mire, ¿y quién fue lo que? Vamos a detenernos un poquito en esto. ¿Fue Pedro el que hizo esto? ¿Quién fue lo que logró hacer esto? Ayúdeme. El poder del Espíritu Santo en él. Ve. Porque ahí dice, él lleno del Espíritu Santo, con denuedo, habló. Ve. Sí. Y eso, mire, para mí, Pedro tuvo un cambio. Ve, cuando leemos sobre Pedro en los principios de cómo era y cómo iba cambiando, ve, según el tiempo pasaba, hasta cuando escribió las cartas. Lea las cartas que escribió, las epístolas. Ahí habla con tanta sabiduría y paz, más que nada. ¿Ve? Sin letra, ¿ve? Dice sin letra del vulgo. ¿Ve? ¿Cómo hablaban? Pero no eran ellos, hermanos. ¿Ve? Asimismo, a cualquiera de nosotros nos puede suceder. ¿Ve? Cuando nos encontramos en una situación donde uno tiene que dar respuesta. ¿Ve? En la misma palabra dice, no te preocupes por lo que has de decir. El Espíritu te dirá qué hacer. ¿Ve? ¿Qué tiene uno que hacer? Más que creer, hermanos. Creer, confiar, ¿ve? En el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va a ayudar cuando lo necesitamos. ¿Ve? Pero uno, ¿qué es lo que lo detiene a uno? El temor, hermanos, el temor. ¿Ve? Y a veces no se diga la vergüenza. Que, ¿ve? Yo me acuerdo, mire, voy atrás muchos años, más de 50 años. Como 54, wow, ya. Yeah. Tenía como 7, 8 años, ¿ve? Eso hace centenares. No me pida que yo leyera en la clase. Oh my goodness. No, mire lo que sucedía. En ese entonces traía lentes también. I mean, era tanto el calor que sentía y empezaba a sudar que los lentes se me opacaban. Así es de que el sudor y todo eso no podía ni leer porque no veía. Ve, pero ahora también me pasa lo mismo. Mire, ahorita estoy que tiemblo. Oh. Ve, pero esto, hermanos, es parte de lo que el Espíritu Santo hace en uno. Porque no crea que yo me sentía acá en paz tratando de compartir algo. No, hombre, para nunca. Tampoco creía yo que iba a ser posible para mí estar aquí compartiendo con ustedes, hermanos. ¿Ve? Pero cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Maravillas pasan. ¿Ve? Y esto es lo que miramos aquí. ¿Ve? Aunque en estos hombres religiosos, yo cuestiono, ¿ve? ¿De qué manera se maravillaban? ¿Ve? ¿Por qué? Eso no los detuvo. Siguieron con su necedad. Queriendo hacer ¿qué? Su voluntad. Mire. Podemos ver, me repito un poquito, podemos ver cómo el odio de estos hombres, que estos hombres sienten, los ciega para volver a hacer lo mismo que ya habían tratado anteriormente para detener la obra de Dios a través de Jesucristo. Mire, vamos a Juan 7.
Vamos a leer 2 versículos de allí. Juan 7, 14 y 30. ¿Ok? Juan 7, 14 y 30. Nos brincamos al 30. ¿Okay? Mire, Juan 7, 14 nos dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y ¿qué hacía? Y enseñaba, ¿verdad? Nos brincamos al 30 de ahí mismo. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Y qué dice el 31? Y muchos de la multitud creyeron en él. ¿Qué sucede ahora, hermanos? 5,000 se convirtieron. ¿Y qué tratan de hacer los religiosos? Detener la obra. ¿Ve? ¿Qué dijo Gamaliel una vez? Si esta obra es de Dios, va a seguir, y si no, pronto se acaba. ¿Ve? Pero estos amigos no escuchaban a nadie. Sí. Vamos a leer otro. Juan 10, hermanos. Juan 10, el 39 al 41. O al 42, disculpe. Juan 10, 39 al 42. Mire lo que dice. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Y qué dice el 42? Y muchos creyeron en él allí. ¿Ve? Así es que cuando las cosas son de Dios, hermanos, la gente va a creer. Todo aquel que ha de ser salvo. ¿Ve? Porque volvemos a Isaías, donde dice muchos. ¿Ve? No todos. No obstante, los grupos religiosos seguían con la misma actitud de acabar con la obra de Dios. Es posible que estaban en la creencia de que ya habían terminado con Jesús porque no lo vieron bajarse de la cruz. Y pensarían que así mismo podían terminar con los apóstoles. Lucas 23, del 35 al 37. Lucas 23, del 35 al 37. Ya estamos. Mire lo que dice. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué esperaban? Que se bajara de la cruz. Pero como no lo hizo, pensaron, ya terminamos con él. ¿Ve? Así ahora quieren hacer con los apóstoles, intimidándolos. ¿Ve? Pero para sorpresa de ellos, no lo lograron, porque aquí estamos, hermanos, como fruto de ellos. Así que todos estos necios seguían haciendo lo mismo, de reunirse y intimidar. Ve. Hechos, volvemos a Hechos 4, del 5 al 7. Hechos 4, del 5 al 7. Dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Mire, a pesar que conocen el Antiguo Testamento, ellos olvidan que con sus acciones declaran lo que el proverbio dice. Ve. Proverbio 12:15. Proverbio 12:15.
Ve, nomás para poner la idea. Mire, Proverbios 12:15 dice así: el camino del necio es que derecho en su opinión. ¿A qué vuelven ellos? A lo mismo, porque creen ellos que hacen lo correcto. ¿Ve? Sin considerar lo que han hecho anteriormente, siguen con lo mismo que hicieron contra Jesús. Vamos a Lucas 20, 1 y 2. Capítulo Lucas 20, 1 y 2. Mire lo que dice. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ve, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Lo mismo que hicieron anteriormente. Ve, casi palabra por palabra. Ve, diga. Amén. Es el mismo grupo. ¿Ve? El mismo grupo con la misma actitud. ¿Ve? Una actitud de superioridad. ¿Ve? Más que Dios. ¿Ve? Es triste. Pedro también declara lo que el proverbio dice hacia el necio. Proverbios 26, 4. Mire lo que dice. Proverbios 26, 4. Mire lo que dice. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Ya. Ve. ¿Qué si Pedro hubiera seguido la corriente a estos hombres? ¿Ve? Al tú por tú, al uno por uno, o qué sé yo no sé. ¿Ve? Pero ve, al contrario, ve. Pero la gran diferencia entre los religiosos y Pedro, ¿qué es? Amén. ¿Ve? Amén. Sí. Al contrario, Pedro con firmeza les contesta. Volvemos a Hechos 4, de donde da Pedro la contestación a estos hombres. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ve? Así es que Pedro no cruzó palabras ni titubeó. ¿Ve? Él les dijo: ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó y solo en él hay salvación. ¿Ve? Así es que más directo no pudo haber sido. ¿Ve? Así es que, ¿de qué les sirve tratar de meterles miedo, de atemorizarlos? Nada. ¿Ve? Fue tan grande la unción del Espíritu Santo en Pedro que al final de su discurso los religiosos quedan maravillados. ¿Ve? Pero hay una palabra que se dice duplicidad. ¿Ve? Que uno muestra doble sentido. ¿Ve? Ahí se maravillaban, pero ¿de qué manera? Con odio,
¿Cómo se atreve? ¿Ve? ¿Cómo se atreve este del vulgo, sin letra, a hablar de esta manera? ¿Ve? Uh-huh. Exacto, mire, y eso es lo que le voy a leer. Ya lo miró otra vez. Está bien. Está bueno. Mire, no fue la primera vez que los judíos se maravillaban por lo que escuchaban. Juan 7, 14 y 15. Mire, Juan 7, 14 y 15. Mire lo que dice. Juan 7, 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Ve? No conociendo, hermanos, que de todo esto de él procede del Señor Jesús, porque por él, ¿qué? Todo fue hecho. ¿Ve? Pero bueno, tampoco fue la primera vez que trataban de detener la obra de Dios por los milagros que veían a través de Jesús reuniéndose, ¿verdad? Ya lo leímos, Juan 11, 47, donde nos dice, nomás que lo voy a leer. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y queriendo intimidar a Jesús, queriéndole apedrear para que no continuara hablando del reino de Dios, mire, en Juan 10, 31 y 32, ¿ve? Nos da un ejemplo de eso, ¿ve? De que cómo querían detener la obra de Dios, ¿verdad? Juan 10, 31 y 32, dice así, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ve. Mire, hermanos, lo mismo va a pasar con nosotros, hermanos. ¿Okay? Cuando uno, digamos, en su fervor, por querer compartir lo que uno trae, de lo que uno sabe, ¿y qué es lo que nos va a llevar a la salvación y libertad? Uno comparte con alguien más. Pero no se sorprenda si va a encontrar contrariedad, ¿verdad?, de otras personas. Porque lo va a ver, hermanos. Lo único que le puedo decir es que no se desanime, usted siga, porque usted conoce y está en la verdad. Okay, so usted siga. Mire, ¿cuándo fue? Antier, con mi hermano. Mi hermano vino de visita con mis papás, ¿ve? Y he traído en mí, a hablar, compartir con mi hermano. Es mayor que yo. ¿Ve? Pero para mi sorpresa, lo invité a cenar, fuimos, y me perdí varias veces antes de llegar al restaurante, pero eso es aparte. Compartí del Señor Jesús y su salvación. Y él me dice, yo sé, porque ya lo acepté. Wow, qué bien. Y créame, mi hermano era un hombre renegado. Ahora totalmente diferente. Amén. Por igual trataron de intimidar a los apóstoles para que no hablaran más del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, manteniéndose firmes en sus convicciones, les contestan de esta manera. Volvemos a Hechos 4, 19 al 20. Hechos 4, del 19 al 20. Dice así, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ve? Y esa es la misma actitud, hermanos, que uno debe de tomar. ¿Ve? Lo que sabemos, lo que hemos escuchado, oído, que hemos aprendido, la verdad que es Cristo. ¿Ve? Estos religiosos, poco les interesó lo que Pedro y Juan podrían decir sobre lo que sucedía. Ellos solo querían callarlos. Seguimos ahí en Hechos 4, 21-22. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pero mire, curioso, ¿qué si la persona haya tenido 10 años? 5 años. ¿Hubiera sido igual? Es algo de considerar, ¿verdad? Yeah. En una película, un libro de tantos que se escriben, de este niño que murió y volvió en vida, ¿ve? Que según también él cuenta de que estuvo con Jesús y volvió. Pero como era pequeño de edad, no le creían. ¿Ve? Así en esta situación, hermanos, ¿qué si la persona hubiera tenido 5 años? ¿Hubiera tenido el mismo resultado? Yeah. Sí. Ahí sentado, ve, que ya era de más de 40 años este hombre. Ve. En ese aspecto él tenía credibilidad, ¿verdad? De que ahí lo miraban día tras día. ¿Ve? Pero a un niño de 5 años, 10 años, ¿ve? Tampoco Jesús se detuvo de hacer la obra que el Padre le mandó. Él entendía porque tenía que terminar la obra sin considerar la contrariedad que enfrentaba. Termino en Juan 6, del 36 al 40. Juan 6, 36 al 40. Mire lo que nos dice. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esto les decía, ve, y esto se puede dirigir uno más a los religiosos, hermanos. Ve, porque ellos miraron, ellos presenciaron todo lo que Jesús hizo. Y aún seguían en su misma actitud de quererlo detener, porque nunca creyeron. Ve. 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ve. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite, ¿ve?, en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso, hermano, es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Ve. En verdad, hermanos, debemos estar agradecidos porque ¿sabe qué? Tanto Jesucristo como los apóstoles no se dieron por vencidos. ¿Ve? No se dejaron llevar por el sentimiento ni el temor. ¿Ve? Sino que siguieron en la misma voluntad de Dios. ¿De qué? De compartir el Evangelio hasta los fines del mundo. ¿Okay? Ese es el estudio, hermanos. Dios los bendiga.
Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.